Vamos a revisar en este video la última parte del trabajo colaborativo que dice construya una prueba de hipótesis con un nivel de significancia de 0,01 para concluir si hay diferencia entre la tasa promedio poblacional de la variación diaria del índice Colcap y la tasa promedio poblacional de la variación diaria del precio de la acción que le corresponda. Justifique cada parte del proceso al final de su conclusión en el contexto del problema. La prueba de hipótesis que debemos hacer es para la diferencia de dos medias, que es lo que corresponde a la cartilla de la semana 5. Y la prueba de hipótesis sigue exactamente los mismos pasos que vimos para la primera parte de trabajo colaborativo de esta semana, ¿vale? Entonces me voy a permitir primero que revisemos la cartilla y luego pasamos a los pasos de la prueba. Entonces vamos a mirar escenario 5, lectura fundamental, prueba de hipótesis para dos poblaciones. En este caso, pues las dos poblaciones, una corresponde a Colcap y la otra a la acción que les correspondió. Prueba de hipótesis para dos poblaciones, prueba de hipótesis para diferencia entre dos proporciones. Recordemos que pues no tenemos proporciones y no tenemos poblaciones, por lo tanto estamos aquí en la parte 1. Prueba de hipótesis para dos poblaciones, tenemos prueba de hipótesis para la diferencia de medias, eso es lo que nos están pidiendo. Entonces parece que tenemos dos casos, prueba de hipótesis para la diferencia de medias con varianzas poblacionales conocidas y miremos el segundo caso, prueba de hipótesis para la diferencia de medias con varianzas poblacionales desconocidas y para muestras grandes. Nosotros aquí no conocemos la varianza poblacional, por lo tanto estamos en este caso varianza poblacional desconocida y además es una muestra grande la consideramos mayor de 30 datos. Entonces, para nuestro caso, las acciones, los datos para las acciones son el número de datos es bastante grande, por lo tanto, ya sabemos que estamos en este caso. Antes de pasar a mirar qué es lo que nos dice este apartado, quiero que miremos primero la parte de los tipos de pruebas y las hipótesis, que es el primer paso de nuestra prueba de hipótesis. Tenemos tres casos, como lo habíamos visto ya en el primer punto. Tenemos una prueba de cola izquierda, una prueba de cola derecha y una prueba de dos colas. Aquí, lo que nos están pidiendo nuevamente es mirar si hay diferencia, fíjense, palabra clave ahí, hay diferencia entre las tasas promedios, es decir, entre las medias. Entonces, evidentemente, yo puedo decir que estoy en este caso. Si me dijeran que si una media es menor que la otra o la diferencia de esas medias es menor que la poblacional, estaría en cola izquierda, o si es mayor, estaría en cola derecha. Pero como me preguntan si hay diferencia entre esas dos medias, pues estoy en una prueba de dos colas nuevamente. ¿Listo? Entonces, las hipótesis serían estas. Las hipótesis yo las escribo tal cual como están ahí, ya vamos a mirar en el Excel, pero las hipótesis se escriben igual. Teniendo en cuenta aquí que este delta sub 0 es la diferencia entre las medias poblacionales, aquí ese delta sub 0 lo vamos a tomar como 0. Generalmente se toma como 0. ¿Listo? Podemos escribir la hipótesis así, ya les voy a mostrar otra manera de escribirla para entender un poco y para relacionarlo un poco más con lo que nos piden allí en el ejercicio. Entonces, para mostrarles aquí que estamos en una prueba de dos colas nuevamente. Ahora vamos entonces a mirar la prueba de hipótesis para la diferencia de medias con varianzas poblacionales desconocidas y muestras grandes. Aquí nos van a dar dos cosas importantes. Primero, cómo calculo el estadístico de prueba y segundo, cómo calculo el valor crítico. Entonces, fíjense que aquí me dan una fórmula para calcular el estadístico de prueba. Con esa fórmula la vamos a calcular. Para esa fórmula, ¿qué necesito? Las medidas muestrales, necesito las varianzas muestrales y necesito el número de datos de cada una de las muestras. Y por aquí me dice, veamos acá, en el paso 2 se elige el nivel de significancia y se usará la distribución normal estandarizada Z. ¿Listo? Esa es la parte del valor crítico.
¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, vamos a utilizar inversa de la normal estándar y vamos a utilizar esta fórmula para el estadístico de prueba. Bien. Bueno, aquí dice que la razón por la cual utilizamos la distribución normal estándar es porque la muestra debe contener mínimo 30 unidades, es decir, de 30 en adelante, una muestra grande. Bien, nos vamos a ir ahora sí a los pasos de la prueba. Yo tengo aquí dos muestras completamente diferentes a lo que les piden a ustedes, ¿no? Tengo un peso 1 y un peso 2. Debo identificar obviamente quién va a ser la muestra 1 y quién va a ser la muestra 2. Generalmente la muestra 1 es la que tiene el promedio o la media mayor generalmente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta ustedes allí. Miren si Colcap o la acción que les corresponde a ustedes tiene el promedio mayor para que elijan esa, la muestra 1. Entonces tenemos los mismos 5 pasos de la prueba de hipótesis. El primero, establecer las hipótesis. El segundo es establecer el valor crítico, lo llamo yo, allí lo llaman valor alfa o nivel alfa. La región de rechazo como tercer paso. Como cuarto paso, el estadístico de prueba. Me traje allí la fórmula. Y quinto, la conclusión. Bien, vámonos entonces con el primer paso, que es establecer las hipótesis. En cuanto a las hipótesis, las puedo establecer de dos maneras. Esta igualita a la que veíamos en la cartilla, ¿listo? Teniendo en cuenta que sigma sub 0 es 0, o puedo simplemente establecerla de esta manera. Fíjense que son la misma. ¿Qué pasó? Reemplacé sigma sub 0 por 0 y simplemente despejé esta resta. Como mu sub 2 está restando, pues pasa a sumar a este lado, y como delta sub 0 es 0, pues me queda mu sub 1 igual a mu sub 2, que es esta forma de escribir. Fíjense que son la misma, salvo que esta es una forma como más resumida de escribir esta, de una vez reemplazando el delta sub 0 por 0. Y les recomiendo esta porque nos lleva un poco más a la interpretación del ejercicio. Fíjense que nos dicen que para concluir si hay diferencia entre las dos tasas promedios. Entonces fíjense que aquí la hipótesis alternativa me presenta la diferencia entre las dos medias. Entonces me parece más recomendable para entender el ejercicio y para concluir, me parece más adecuada esta hipótesis que tengo acá. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bien, como segundo paso debemos calcular el valor crítico o el nivel alfa. Para ello necesito la significancia. El ejercicio me dice que utilice 0.01 nivel de significancia. Entonces lo voy a colocar acá, 0,01. Tener en cuenta que estoy en una prueba de 2 colas, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Aquí lo voy a colocar aquí arriba para que lo recordemos. Prueba de 2 colas. Es muy importante esa parte de entender cuándo es de cola derecha o de cola izquierda o de 2 colas. Lo voy a colocar aquí en amarillo para que lo recordemos. Es una prueba de 2 colas. ¿Listo? Bien, entonces, como es una prueba, porque es importante tenerlo presente, porque si la prueba es de 2 colas, la significancia debo dividirla en las 2 colitas, ¿cierto? Este 0.01 debo dividirlo en las 2 colitas, en la cola derecha y en la cola izquierda. Entonces, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si fuera una prueba de una cola, no sería necesario hacer esa división, simplemente con el valor de la significancia y ya está. Pero como es una prueba de 2 colas, sí tengo que dividirlo en 2, por eso se los coloqué aquí para recordar. Como nos decía la cartilla, entonces vamos a utilizar la distribución normal, de la distribución normal estándar. Entonces, para calcular el valor crítico, digo igual inversa de la normal estándar. ¿Listo? Escribo el valor de la significancia, 0,01, y lo divido en 2, en las 2 colitas. Cierro paréntesis, coloco Enter y ya tengo en este caso el valor crítico o el nivel alfa. ¿Listo? En este caso voy a colocarlo con un poco menos de decimales para poderlo ubicar fácilmente. Voy a decir menos 2.576. ¿Listo? Entonces ese va a ser mi valor crítico. Inversa de la normal estándar. Selecciono la significancia y la divido en 2.
Ahora, para el tercer paso, que es la región de rechazo, como estamos en una distribución normal, pues utilizo la curva de la normal y entonces ubico esa significancia en las dos colitas, cola izquierda y cola derecha. Yo generalmente la ubico de color rojo para que me divida esa región en dos zonas, una zona roja y una zona blanca, para permitirme concluir de una mejor manera. En la asesoría, algún estudiante me preguntaba, profe, ¿es necesario hacer el dibujo? No, no es necesario. ¿Listo? Yo lo hago para poder concluir de la mejor manera y para ver mejor o para entender cómo se concluye. ¿Listo? Y para hacerlo de una manera más sencilla. Pero no es obligatorio hacer la gráfica. Ubico el menos 2.56, lo ubico por aquí a la derecha, lo ubico por aquí a la izquierda. Me permito colorear la zona roja de la cola izquierda y de la zona derecha. Listo, entonces aquí coloreo la cola izquierda y, perdón, la cola derecha y aquí la cola izquierda. Bien, de tal manera que la gráfica me quedó dividida en dos. Zona roja, zona de rechazo, zona blanca, zona de no rechazo. ¿Listo? Recordemos que la zona roja corresponde a esta significancia. ¿Listo? Que en este caso es el 1%, 0.5% para la izquierda y 0.5% para la derecha, y la zona blanca correspondería en este caso al 99%, que sería la confianza. Bien, pasamos entonces al cuarto paso, que es el estadístico de prueba. Lo debo calcular con esta formulita, recordando que el delta sub 0 pues es 0, porque es la diferencia de medias poblacionales. Vamos a hacerlo nuevamente con la función normalización y para esto aquí en la fórmula vemos que necesito la media muestral de la muestra 1, la media muestral de la 2, necesito la varianza de la muestra 1, la varianza de la muestra 2 y el número de datos de la muestra 1 y de la muestra 2. Estos datos ustedes ya los conocen porque ya los han calculado en la actividad 1 del trabajo colaborativo. Entonces, allí en el análisis de datos, entonces simplemente traemos esos datos y ya está. Yo no los tengo porque como yo tengo unas muestras aquí distintas, entonces debo calcularlos. Entonces, para la media muestral del peso 1, entonces igual promedio, selecciono mis datos del peso 1 y enter. Igual promedio, selecciono los datos del peso 2 y enter. Fíjense que acá efectivamente mi muestra 1 es la que tiene mayor promedio y mi muestra 2 la que tiene menor promedio. Para la varianza, entonces igual var.s, porque estoy en la varianza de la muestra, no de la población. Entonces var.s, selecciono los datos del peso 1. Igual acá, var.s, selecciono los datos de la muestra 2. Número de datos del peso 1, ustedes ya lo conocen perfectamente en su ejercicio de sus acciones. Entonces, para el número de datos, yo como no lo conozco, entonces voy a utilizar una función que se llama contar. Le voy a decir a Excel que me cuente cuántos datos tiene mi variable peso 1 y cuántos datos tiene mi variable peso 2. Y listo. Aquí tienen el mismo número de datos, no es necesario que tengan, no siempre es necesario. Aquí si utilizamos los datos organizados, pues desde el primer punto, pues vamos a tener el mismo número de datos. No pasa nada si son diferentes o si son iguales, pues igual vamos a calcular de la misma manera el estadístico de prueba. Yo les recomendaba que antes de pasar al estadístico de prueba, calculáramos esta raíz que tengo acá para que nos quede más fácil. ¿Listo? Entonces ese valor lo voy a calcular aquí. ¿Listo? Ese valor para que nos quede muchísimo más fácil cuando voy a calcular el estadístico de prueba. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a decir igual raíz. ¿Listo? Dentro de la raíz, fíjense que tengo una suma de dos divisiones, entonces voy a hacer lo siguiente. Aquí en el primer paréntesis voy a colocar la primera división
más el segundo paréntesis, coloco la segunda división y cierro paréntesis. ¿Por qué hago esto primero? Para darle un orden a mi operación. Si no lo hago así, pues puedo confundirme y colocar mal los paréntesis. El éxito de las operaciones en Excel es utilizar los paréntesis de la manera más adecuada. Entonces, por eso es lo primero que yo coloco y luego voy rellenando los paréntesis dependiendo de lo que me diga la operación. Voy a llenar mi primer paréntesis. Mi primer paréntesis me dice, tome la varianza de la variable 1 y divídala entre el número de datos de la variable 1. Ya está. Ahora mi segundo paréntesis dice, tome la varianza de la segunda variable y divídalo entre el número de datos de la segunda variable. Y ya está. Simplemente como ya tengo todos los paréntesis, doy enter y ya tengo el resultado de esa raíz. ¿Listo? Es este que ustedes ven ahí, 2.58. Ese resultado, pues cuando el estadístico de prueba, la función normalización me pida el último dato, pues ese es el que voy a seleccionar. Bien, entonces vamos a ir de una vez a calcular el estadístico de prueba. Recuerden que la función normalización la debo escribir en el orden que está la fórmula del estadístico de prueba. La función normalización me pide 3 datos. Entonces, el primero, la diferencia de las medias, el segundo, el sigma, y el tercero, la raíz. ¿Listo? Entonces, voy seleccionándolos en ese orden. Entonces, estadístico de prueba igual normalización. Aquí hago la resta de las medias. Entonces, media muestral del peso 1 menos media muestral del peso 2. Como me lo dice el estadístico de prueba, hago la resta de las medias en ese orden. Punto y coma, me está pidiendo el sigma sub 0, el sigma sub 0 es 0, entonces lo coloco como 0. Y punto y coma, la raíz, el valor de esa raíz. Entonces selecciono mi valor de la raíz que calcule. Cierro paréntesis y coloco enter. Nuevamente repito el orden para que no se nos olvide. Entonces, igual normalización. Me pide que el estadístico de prueba me pide primero la resta de las medias. Entonces, lo que hago, la media muestral 1 menos la media muestral 2, punto y coma. Me pide el valor de sigma sub 0, en este caso es 0. Bueno, en todos los casos de 0 es lo que hacemos frecuentemente. Punto y coma, la raíz que acabamos de calcular. Cierro paréntesis, coloco enter. En este caso me da 0.8566. Ese sería el valor de mi estadístico de prueba. Como último paso, para ya la conclusión, voy a ubicar ese estadístico de prueba en mi región de rechazo. Eso me da 0.85. Voy a ubicarlo de otro color. Yo generalmente utilizo el color azul para hacer esa ubicación. Entonces, por acá, este azul, ubico el 0.85, eso está cerquita más o menos acá a 1. Ahí. Un segundito, que me quede un poquito más bonito. Listo. Ahí está ubicado mi estadístico de prueba. Mi estadístico de prueba me cayó en zona blanca. Recordemos que la zona blanca es la zona de no rechazo. Lo voy a colocar acá. Zona roja, zona de rechazo, zona blanca, zona de no rechazo. ¿Listo? En este caso me cayó en zona blanca, es decir, en zona de no rechazo. Por lo tanto, recordamos que siempre voy a concluir con respecto a la hipótesis nula, es decir, en este caso, como cayó en zona blanca, voy a decir zona de no rechazo, la conclusión es no rechazo la hipótesis nula. ¿Listo? No voy a rechazar, siempre concluyo en términos de la hipótesis nula. Si el estadístistico de prueba me hubiera caído en zona roja, pues digo rechazo la hipótesis nula, siempre en términos de la nula. En este caso me cayó en zona blanca, entonces no rechazo la hipótesis nula. ¿Y qué quiere decir que no rechace la hipótesis nula? Que no rechazo la hipótesis nula quiere decir que me quedo con ella, me quedo con la hipótesis nula. Es decir, me quedé con esta. ¿Listo? Me quedé con esta. Esta, pues no la tomé. La que tomé fue esta porque no rechacé la nula, me quedé con ella.
¿Qué quiere decir? Que en este caso no hay diferencia entre las medias son iguales. ¿Listo? Eso es lo que puedo concluir. ¿Listo? Que las medias son iguales, fíjense acá. Entonces, no tenía razón el ejercicio. ¿Hay diferencia entre las tasas promedio? No, no hay diferencia entre las tasas promedio. Las tasas promedio son iguales. ¿Listo? Y eso sería, en términos generales, lo que deben hacer en ese último punto. Algún estudiante me preguntaba en la asesoría, ¿qué pasa si me da rechazo la hipótesis nula? Me da acá en zona roja, vamos a suponer, como este es un ejercicio diferente al que ustedes tienen, puede que sea que rechace la hipótesis nula, entonces vamos a mirar. Si yo digo que rechaza la hipótesis nula, ¿qué sería? ¿Cierto? Entonces me dice rechazo la hipótesis nula, entonces no me quedo con la nula, la rechazo. En este caso me quedaría con la alternativa y concluiría que evidentemente sí hay diferencia entre las medias. ¿Listo? Entonces, digamos de manera más formal, podría decir, hay evidencia estadística suficiente para afirmar que hay diferencia entre las medias de las acciones o la media de Colcap y la acción que nos correspondió. ¿Listo? Eso sería todo. Si tienen alguna duda, recuerden en el foro académico de la semana 5 me la pueden consultar.